¿Qué tal? Buen día a todos. Estamos en una clase más de nuevos creyentes de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní. Vamos a dar inicio con una oración para empezar nuestro estudio. Padre bendito, gracias te damos porque nos permites tener este tiempo para estudiar. Gracias, Señor, te damos porque al paso de los días estamos todavía en espera de poder tener una interacción más entre nuestras familias, entre nuestra comunidad y nuestros trabajos. Y sabemos que el tiempo es tuyo. Queremos pedirte la tranquilidad para poder esperar el tiempo adecuado para salir y la confianza en que tú proveerás para cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos por el tiempo de poder abrir tu palabra y meditar en ella y aprender algo más cada vez que abrimos tu palabra. Gracias, Padre. Te queremos pedir por los alumnos de esta clase. No sabemos mucho de la mayoría de ellos qué estén pasando, qué situaciones difíciles estén con ellos. Sabemos que de alguna forma algunos han sido afectados más que otros y de manera más particular sabemos de María de Jesús que le han reducido su trabajo a 2 días solamente. Queremos pedirte por ella para su sostenimiento y que tú proveas, Padre. También hemos sabido de Olga Colunga, su proyecto de poder emprender ya un negocio donde pueda preparar alimentos y ofrecerlos a la venta. Bendícele, Padre, y darle la oportunidad de ser bendición a los demás con este trabajo que también le pueda bendecir a ella. Bendice a cada uno de los que forman parte de este grupo en especial y por aquellos que tienen contacto con este estudio por las vías electrónicas, el internet. Te damos gracias porque ya algunos han tomado interés en estas lecciones y nos damos cuenta de que han sido bendición para su vida y queremos, Padre, que tú bendigas porque es tu palabra la que se habla. Guíanos pues para la reflexión de este día y permítenos confiar en que cada conocimiento tuyo debe traer regocijo a nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesús te pedimos esto. Amén. Para iniciar entonces, estamos como mencioné antes, esta es la clase, el manual, ¿Quién es Jesucristo? Y el tema o el énfasis que tiene este manual dice ahí, descubriendo la vida nueva en Cristo. Lo que vamos a encontrar este material, ya lo hemos mencionado también anteriormente, en la página de internet Nueva Vida en Cristo. Aquí es donde ustedes van a poder observar la dirección si la consultan. Este sería el nombre del manual que ustedes deben de descargar y con él van a poder seguir las lecciones de cada semana. Vamos entonces, el paso de hoy es el paso número 2, Jesús, el Cordero de Dios. Nuestra iglesia es la Iglesia Cristiana Getsemaní de Guadalajara. Para empezar, lo que vamos a hacer es, vamos a nuestro manual y en nuestro manual vamos a observar las primeras frases que tenemos que verificar. Si ustedes recuerdan, cada frase debe ser contestada con un falso o verdadero. Y vamos a empezar. Esta es la lección, paso, Jesús, el Cordero de Dios. Dice la primera de las declaraciones. En tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado. Un cordero como sacrificio por el pecado. La respuesta es verdadera. En la segunda frase, la Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. Esta respuesta también es verdadera. En la tercera,
Para entrar al cielo hay que tener su nombre escrito en el libro de la vida. Ahora sí que la redacción de esta me hace confundir un poco. Yo diría, debo tener mi nombre escrito en el libro de la vida. Si esto es así, entonces, si la redacción la tengo de esa manera, la respuesta sería correcta. La forma en que está aquí redactada me da un poquitito de confusión. Muy bien, entonces en esta ocasión las 3 respuestas son verdaderas y lo vamos a ver a lo largo de la lección. Ok, vamos a empezar. Aquí tiene una historia de una niña. Vamos a leer. Una niña llamada Elizabeth padecía una rara enfermedad y su única esperanza de recuperación era una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años. Milagrosamente, él había sobrevivido a la misma dolencia y su sangre tenía los anticuerpos necesarios para combatir la terrible enfermedad. El doctor explicó esto al pequeño y le preguntó si estaría dispuesto a donar sangre a su hermana mayor. Pensó un momento y dijo, si salvaría a mi hermana Elizabeth, le daré mi sangre. Luego, en una cama junto a ella, mientras su sangre comenzaba a fluir en el cuerpo de su hermana, sonrió al ver el color regresar a la cara pálida de Elizabeth. Entonces desapareció la sonrisa de su cara y, con su voz suave, preguntó al médico, ¿comenzaré a morir inmediatamente? Siendo pequeño, el niño no había entendido al doctor. Creía que iba a dar toda su sangre a Elizabeth, pero aún así estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella. En esta lección veremos otro sacrificio, el más grande de la historia. ¿Qué les parece la lección? Sin haberlo él entendido, estaba dispuesto a dar su vida por su hermana. ¿Quién más? ¿Quién más pudo hacer esto? Este es el sacrificio que vamos a ver ahora. Sacrificio. ¿Por qué un sacrificio? Esa sería aquí la primera pregunta. Sacrificio. Ese es el subtema que vamos a estar trabajando. En la pregunta 1, punto 1 dice, Juan llamó a Jesús la cita con la que vamos a trabajar para responder esta es en Juan 1:29. Juan 1:29. Vamos entonces a leer la cita, aquí ya la tenemos. Dice así, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En simplemente esta declaración, yo resaltaría 3 ideas. Primero, dice, he aquí el Cordero de Dios. Más que pensar en qué significaría, estoy resaltando que este Cordero Dios lo está proveyendo, está dando por Dios. Entonces le pertenece a Él y Él lo está ofreciendo. Esa es la idea que quiero resaltar en esta frasecita, el Cordero de Dios. Dios es el que lo está ofrendando. Es la única ofrenda posible para el sacrificio. ¿Sí? Segundo, que quita. En esta acción de quitar se entienden dos acciones. Dice, alza eso y se lo lleva. Lo toma, lo alza, lo levanta y se lo lleva. Entonces lo quita de donde estaba y se lo lleva. Esa es la acción que ahí yo estoy observando. Y por último, el pecado. El pecado, aunque aquí aparece de manera singular, debemos entender por la siguiente parte que tiene ahí en su narración, el pecado quiere decir todos los pecados. O sea que hay una carga colectiva tremenda allí de todos los pecados de todo el mundo. Y no solo del presente, sino que también del pasado. Y no solo del pasado, sino también del futuro. Entonces esta acción
de ser el Cordero que quita el pecado del mundo tiene más trascendencia que nuestro presente, ni que nuestro pasado inmediato. Eso es lo primerito que vamos a resaltar. Entonces, si vamos a nuestro manual, ya tenemos aquí las respuestas. En nuestro manual, si checamos entonces, como dice, Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es en Juan 1:29. ¿Ok? ¿Vamos bien? Este es, vamos adelante. Para entender el significado de la frase Cordero de Dios, hay que volver al Antiguo Testamento, donde los judíos usaban corderos como sacrificios por sus pecados. Y esta referencia se hace en Levítico 4:32. Vamos a buscar ese texto. Lo que también les quiero compartir es que estoy tomando un poquito antes para ubicar un poquito el contexto. Esta vez no voy a tomar el pasaje completo, pero sí quería ubicarles en el contexto porque Levítico 4:32 nos hace especialmente mención del elemento que se usaba para el sacrificio, que es cordero, pero yo quería tomar un poquito antes. En este texto, Levítico ha sido uno de los libros como que me ha dado siempre más trabajo cuando yo paso por ahí a leer, porque tiene muchas características y define muchos específicos acciones y procesos que se deben hacer con las leyes del sacrificio, por ejemplo, en este caso. Y en este texto especialmente lo que se está enfatizando o enfocando es algo especificado en este texto que les he escogido, capítulo 4, versículo 27. Dice así, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, esa es la primera cosa que les estoy ahí enfatizando, por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, entonces nos está situando precisamente en la razón por la que se comete el pecado. Esas dos palabritas yerro nos está dando a entender que es sin la intención, en específico en este pasaje en el que tenemos el contexto. Hay otro tipo de sacrificios donde quiere purificar el templo, quiere purificar a los sacerdotes, y hay otras en donde tienen otro tipo de faltas unas personas contra otras, tienen un problema que le causaron y le dañaron, entonces debe resarcirlo y les hace un proceso para poder ser perdonados. Entonces, en este contexto donde vamos a leer nuestro texto que viene aquí en el manual, nos sitúa entonces en si alguna persona del pueblo pecare por yerro. Haciendo una cosa, esto sí quiero enfatizarlo, dice haciendo alguna cosa contra los mandamientos de Jehová. Entonces va enfocada específicamente hacia las leyes que Dios les está otorgando y que esa persona está entonces sin intención, hizo esa falta. ¿Sí? Es lo primero que ahí nos da. Ok, en el versículo siguiente dice, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. A lo que también aquí es importante resaltar es que a partir de conocer el pecado que cometió, anteriormente lo hizo o inicialmente lo hizo sin la intención, pero en el momento en que conoce que ya tiene o cae en ese pecado y que lo cometió ese pecado, entonces debe ser presto, rapidísimo para ir a buscar el perdón. Y entonces esa intención del corazón es algo que se está indicando aquí. Ok, ya de aquí ahora sí, vámonos a lo que sigue después en el contexto es que les dice que pongan la mano encima de la cabeza, que la degollen, les dice todas las características. Pero la parte ahí al final de lo que va narrando es este pedacito que yo quiero también que leamos. En el versículo 31 dice, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová.
Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Estas características entonces son, todo ese proceso era necesario para que entonces el sacerdote pudiera determinar expiación, es decir, perdón por el pecado o ser quitado en este caso. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es con esta acción, este no es el versículo específico de nuestra lección, el que sigue sí, vamos a leerlo también, dice ahí, y si por su ofrenda, por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. O sea que en este caso tiene dos posibilidades. Puede ser el traer, como decía aquí, una cabra, ¿sí? O un cordero. En este caso, en un caso anterior habla del rey o de las autoridades y a él solamente le marca como parte de su ofrecimiento de sacrificio una cabra macho. En el caso de cualquiera del pueblo, en este caso particular habla ya de la posibilidad de una cabra hembra, un cordero hembra. Pero la característica que sí nos vamos a no faltar es que es sin defecto, y la otra es que siempre el derramamiento de sangre es clave. Siempre el derramamiento de sangre por cómo lo degollan es importante, porque de ahí habla de que se debe poner la sangre en tal parte, se debe de vaciar la sangre en tal otra parte. Entonces, algo que sí necesitamos entender es que el derramamiento de sangre es clave. Pero también necesitamos darnos cuenta de que en realidad estas acciones no tenían efecto en sí mismas, sino que tenían una especie de anticipo, o dijéramos antecedente, de lo que entonces vendría a ser la obra de Cristo entre nosotros. Inicialmente entonces se empezó a enseñar en la ley que ellos necesitaban derramamiento de sangre y de una víctima que no tuviera defecto. Entonces, algo que sí nos queda claro, y me encanta siempre Hebreos, es donde nos enfatiza qué características tan semejantes de este ejemplo de Levítico, de pasos de expiación, pero en Hebreos les quiero ubicar en el texto de Hebreos 9:13, donde hace mención que la sangre en este entonces tenía un propósito. Y por ejemplo, Hebreos 9:13 lo dice de esa forma, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, es decir, el propósito que tenían era la purificación de la carne, más de tipo físico, diríamos así. O sea que es como para darle una acción que mostrara la intención que ellos tenían de pedir perdón y el acto mismo para que les permitiera entonces eliminar el obstáculo de ese pecado, porque una de las cosas importantes que tenía de propósito es poder santificarles, o sea, por decir, restaurar la condición que en este caso tocaba la conciencia, se dieron cuenta del pecado y entonces desde ahí entra la culpa, no solo el ser culpable, sino el tener el sentido de la culpa en sí mismos. Entonces había necesidad de quitar ese obstáculo del pecado que les estaba impidiendo acercarse a Dios. Entonces, en el siguiente versículo de Hebreos 9:13 describe un poco más que si entonces eso tenía un propósito, vamos viendo en el 14 que dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Este texto entonces nos ubica en que anteriormente alguien que había pecado no podía acercarse a la presencia de Dios y mucho menos ofrecer algo, servirle de alguna manera. Entonces el propósito que tenía en aquel entonces, Cristo lo viene a cumplir hoy en día en nuestras vidas. ¿Cuánto más entonces, si en aquel entonces era de tipo físico, diría yo, para no poder, ahora sí por acercarse? Por eso hablaba de la santificación por el proceso. ¿Cuánto más si ahora el Señor Jesús, mediante el Espíritu, se ofreció Él como el nuevo Cordero, o el Cordero más bien, el Cordero definitivo más bien, el definitivo sin mancha? Y el efecto que va a hacer, me encantó mucho lo que aquí le puedo leer y se los estoy resaltando, limpiará nuestras conciencias. O sea que la condición de nuestra conciencia en el pecado es algo que nos impide acercarnos a Dios. Hablábamos también en otra lección donde los varones que no trataban bien a sus mujeres tendrían el problema de que sus oraciones no iban a estar escuchadas ante el Señor, y veíamos que era porque la condición de su pecado, de su conciencia, ahora sí yo lo enfatizaría de esta forma, no les iba a permitir hacer esto. Entonces, este sacrificio de Cristo nos ayuda a limpiar nuestras conciencias de obras muertas, es decir, de obras pecaminosas, y entonces con la limpieza ya que nos ofrece, poder acercarnos y servir al Dios vivo. Entonces es algo que sí vamos a sentir ahora sí que, wow, es importante ver el concepto entonces en el que ahora nos vemos. Nos va a poder limpiar para poder servir al Señor y que nuestra conciencia quede ya completamente restaurada. Nuestra conciencia y nuestra culpa. Muy bien. Entonces, ubicados en este contexto, ese es el Cordero, esa es la acción entonces. Si vamos adelante, vamos a ir vámonos a nuestro manual para leer la siguiente parte. Ok, después de esto, ahí, después de Levítico, si nos fijamos aquí, hay otro parte de la historia en la Biblia, donde también involucra la sangre de un cordero. Dice, cuando estaban esclavizados en Egipto, Dios mandó 10 plagas para convencer a Faraón de dejar ir a los israelitas. La última plaga consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. Para salvar a sus hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de su casa. Éxodo 12, del 1 al 13. Lo que vamos a hacer aquí es leerlo y lo vamos a leer de manera así corrida para poder conocer el contexto en el que se menciona esta sangre el derramamiento de la sangre del cordero. Vamos a leerlo. Este es Éxodo 12, del 1 al 13. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el principio de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo mismo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Entonces, en este pasaje lo que vamos a ver es que sí aparece especificado el que la sangre es importante para, en este caso, por eso se llama Pascua, pasar por alto. Veo la sangre en esta casa, entonces la paso por alto y me voy a la que sigue para ejecutar el designio. Entonces, algo que necesitamos ver qué importante es la presencia de la sangre de un cordero. Ok, en el punto número 2, vamos avanzando. Desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados. Esa palabra me parece un poco interesante. Secuestrados por el pecado. Estoy pensando en que sin su propio consentimiento, ¿verdad? Pero igual los atrapa y no se pueden escapar de él. Dice, ¿cuál fue el precio de nuestro ¿cuál fue el precio de nuestro rescate? Esa es la pregunta. ¿Oro y plata? No. Según Primera de Pedro 1, 18 y 19, el precio era mucho más alto. El versículo 19 dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir por, y hay que anotar aquí, ok, lo que les voy a pedir que hagamos es ir a la lectura de los textos. Ahora sí que me voy a pasar del texto que ya había, que ahí se menciona, sí, base de Dios, veo la Pascua. Dice ahí, solo lo que hice fue tomar un poquito antes para el antecedente de este texto. Estamos hablando de Primera de Pedro y lo que vamos a hacer es leer un poquito para tomar el párrafo del pasaje y poderlo poner un poquito más en contexto. Dice así, empiezo desde el Primera de Pedro 1:17. Ya saben que los que tenemos que ubicar son el 18 y el 19, pero lo vamos a leer del 17 al 21. Y aquí lo vamos a ir viendo. Empecemos con el 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si nos fijamos en este texto, algo que me gustaría resaltar de este texto es este pasaje de que habíamos hablado en la lección anterior que el Señor Jesús, estando en la presencia de Dios como verbo, se recibe la comisión de Dios para Él venir a nosotros. Y al venir a nosotros iba a desarrollar todo el plan de Dios. Yo hacía énfasis de que a partir de Génesis 3:15 se establece la promesa de que estaría él viniendo como hijo nacido de mujer. Pero en este pasaje estamos dándonos cuenta de que desde antes de la fundación del mundo. Y el pasaje de Juan de Génesis 3:15 fue dado después de que se hizo la creación y se fundó el mundo. Entonces, ahora sí que mayor sorpresa nos da entender que no ha sido un paso dado a raíz de un suceso, sino que Dios lo tenía previsto y planeado desde antes.
se dice que una de las características de Dios es que Él conoce todas las cosas y que no se trata de que Él las provoque o las haga que sucedan así, sino es como aquel que en una transmisión de una película se pone a tratar de decirle al otro que está a su lado qué es lo que sigue y qué es lo que sigue y qué es lo que sigue. Cuando en realidad lo que pasa es que que está dile y dile, ya había visto esa película, por lo tanto ya sabe lo que va a pasar. Y se dice que así es como nuestro Dios tiene la característica en su poder, que es como haber visto ya la escena en la que nosotros íbamos a caer o la condición en la que íbamos a caer. Entonces, es el énfasis que yo trataba de resaltar en este pasaje, pero lo que sí vamos a hacer entonces es que vamos a ir a las respuestas para nuestro manual. En nuestro manual nos está indicando que según el pasaje del versículo 19 dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir y aquí tenemos la respuesta de ese pasaje. En este pasaje tenemos que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa sería la respuesta en nuestro manual, la sangre preciosa de Cristo. Y como de ok, ahora vámonos con la siguiente, como de ¿sí? Como dice, cordero sin mancha. Esa sería la respuesta. Ok, ¿sí vamos bien? Entonces, esas serían las respuestas que necesitamos ubicar aquí en nuestro manual. Vamos avanzando, ¿sí? Ok, ¿qué tenemos ahí? Ok, entonces en el siguiente punto dice que en Primera de Pedro 2:24 explica que Cristo llevó, y aquí vamos a darle la respuesta. Ok, vamos adelante con ese pasaje y lo vamos a checar en la lectura de este pasaje. Este es Primera de Pedro 2:24, que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el texto? El texto para contestar en nuestro manual dice, según Pedro explica que Cristo llevó nuestros, y como lo decíamos en el pasaje, nuestros pecados, ¿verdad? Es lo que estoy resaltando allí. Entonces, es nuestros pecados, y luego dice en su cuerpo, sobre la cruz. Nuestro rescate no nos costó, pero para Jesús el precio fue sumamente caro. También es cierto que decimos es que es gratis, no nos cuesta, a nosotros no nos cuesta, pero el pago que ofreció Jesús sí fue bastante grande. Ya vimos que Él dejó su gloria, vino, habitó entre nosotros, sufrió la muerte en la cruz, y algo que les voy a resaltar aquí. El hecho de que Él haya sufrido, estando en la cruz, encontré específicamente el texto donde se menciona este hecho, es Marcos 15:34. Estando en la cruz, Él tuvo un momento en que exclamó. Él clamó, dice a gran voz. Les voy a leer el texto. Dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los estudiosos de este pasaje nos comentan que estas palabras fueron una realidad, porque en el momento en el que Cristo estaba en la cruz, cargó en él todo el pecado de la humanidad. Ya habíamos dicho del pasado, del presente y hasta el futuro, es decir, en ese entonces nosotros éramos el futuro y nuestros pecados estaban incluidos en ese acto. En el momento en el que llegó a esta condición, la mirada de Dios tuvo que ser desviada.
tuvo que darle la espalda y él sintió ese momento en el que Dios no estuvo allí, en el momento de que no estuvo enfrentándole a él, porque en realidad lo que él veía era el pecado de todos nosotros. Estaba llevando a cabo el pago de la deuda que a todos nos había separado. Entonces el pago fue grande porque él sintió la soledad y él tenía que hacer ese paso a partir de ese momento en adelante. El morir y el decir voy a pagar la deuda, recibir el documento de que se pagó la deuda y decir vencer el dominio de Satanás con la resurrección, es decir, la muerte que era el dominio de Satanás la venció con la resurrección, volver a la vida. Pero el pago que tuvo y el proceso por el que pasó es un valor o es un costo bastante alto. Ok, avancemos entonces. Este es nuestro pasaje del manual, entonces nos habla de que fue bastante caro. Vámonos a Isaías. Isaías es otro texto tan hermoso, me encanta. Cuando yo estaba trabajando con la auxiliar de niñas en un departamento misionero de las mujeres, nos encargaron mucho estudiar este pasaje de Isaías 53. Yo estaría entre los 9 y los 12 años, porque esa es más o menos la edad de esas niñas, de ese departamento. Y recuerdo haberlo aprendido desde entonces. Igual si ahora no lo recuerdo tanto, bueno, en ese entonces sí lo recuerdo. Es Isaías 53. Vamos a leer así tal como está el pasaje. Dice que presentan a Cristo como el Cordero de Dios, aunque dio su vida por nosotros. Y luego aquí viene la respuesta que tenemos que consultar. Vámonos entonces al texto y lo vamos a empezar a leer desde el versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En el manual nos pide que respondamos a la pregunta de, aunque dio su vida por nosotros, ¿cómo lo trataron? Algo que me llama mucho la atención del pasaje es el versículo 3, el que tenemos que observar. Este pasaje fue escrito, ahora sí que necesito estudiar mucho las fechas de cuándo se fueron escribiendo, pero estamos hablando de Isaías. Isaías fue uno de los que estuvo dando profecía antes de lo que fue la caída de Jerusalén. ¿Qué tanto tiempo antes? Yo nada más hago la mención de tiempo. Desde la caída de Jerusalén pasaron 70 años en que estuvieron en el exilio, es decir, tomados de Jerusalén y llevados a Babilonia, y trabajaron 70 años. Luego de esto vinieron dos grandes peregrinajes, de dos grandes, ¿qué será? Comunidades vinieron y se vinieron de vuelta, porque fue el permiso que ya tuvieron del rey, vinieron acá y trabajaron, no tengo bien la cuenta de los años, y luego llegó otro, donde también
tuvieron viniendo otros más a Jerusalén y volvieron a trabajar, restaurar las casas y restaurar la ciudad. En el momento en que llegamos a la escritura del profeta Malaquías, el último texto que se escribió y que habló Dios hacia Malaquías, pasaron 400 años de silencio, hasta el momento en que llega a Zacarías, en la primera visión donde le informan, el ángel habla con Zacarías y le dice que va a venir un hijo que se llama Juan, que llamará su nombre Juan. Esos 400 años más la temporada anterior, 70 más... Yo no tengo la cuenta, pero lo que les trato de decir es que estaba ya escrito en las profecías que Jesús necesitaba venir y llevar nuestros pecados como un cordero y cargar y ser castigado para que nosotros pudiéramos tener paz. Y nosotros, pues, ahora sí que estas son las condiciones en las que nos vemos. Y es algo que el Señor Jesús fue obediente y dijo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y yo decía antes que pudo haberse quedado allá, pero lo que sí es que no había otra manera. Por eso decía desde antes de la fundación del mundo, no había otra manera. Él sabía que esta era la única manera y así es como lo hizo. Nos recuerda un poco la historia del niñito aquí también, ¿verdad? Que el niño tenía las condiciones para poder ayudar a su hermanita. Pues el Señor Jesús sabía que Él era el único que podía hacer este pago. Y no se quedó en el cielo. Él vino a cumplirlo. Entonces, esa es una de las cosas que debe mover nuestro corazón en gratitud y alabanza y amor y gloria y darle gloria. En nuestro manual, vamos adelante, nos dice que cómo lo trataron según el versículo 3. ¿Cómo lo trataron? Vamos a checar entonces. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Desprecio y desecho. Varón de los dolores, algo que también creo que también podría funcionar, desechado y despreciado. Yo estaba pensando un poco también en escondimos del rostro. Él fue menospreciado, no lo estimamos. Algo que sí me di cuenta que a mí me pesa cuando tengo algún agravio es cuando soy menospreciada. A lo mejor no soy tan valiosa como yo lo quisiera, pero cuando se siente el menosprecio de que alguien no quiere reconocer algo bueno que queremos ofrecer o dar, qué feo se siente. Si yo ya me di cuenta de eso que se siente, imagínense el Señor Jesús, cuando fue tan declarado y tan abiertamente menospreciado y no estimado por los de su tiempo y menos por los religiosos. Entonces, esa sería, nuestra respuesta, volviendo a nuestro manual. La respuesta del versículo 3 pondríamos despreciado, lo que vimos que puede quedar, ¿ok? Despreciado y desechado o menospreciado y que no lo estimamos. Muy bien. En el siguiente párrafo dice ahí, en la historia del mundo nunca ha habido mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de Jesús. A pesar de esto, su sacrificio fue menospreciado por la mayoría. La pregunta es personal aquí, ¿es diferente hoy en día? Quiere decir, hoy sí hay más personas que hacen más caso de él. Y pues yo creo que ustedes y yo haríamos aquí la respuesta clara. No, todavía hay mucha indiferencia. Nada ha cambiado, dice aquí. Siguen rechazándolo.
Unos se burlan, otros son indiferentes y la mayoría son incrédulos. Y la pregunta es otra vez personal. ¿Y usted? ¿Cómo trata hoy a Jesús? ¿Sí? ¿Cómo? En el punto número 4 dice, ¿por qué razón fue herido Jesús? Aquí vamos a pasarnos ahora al versículo 5 de nuestra lectura que venimos haciendo. Ok, el versículo 5 de Isaías 53:5 dice, mas el herido fue, y lo resalté allí, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo resalté por nuestras rebeliones y también pensé que podríamos tomar en cuenta por nuestros pecados para darle respuesta a las preguntas de nuestro manual. ¿Por qué razón fue herido? Pues, como decimos, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Rebeliones. Rebelarnos cuando alguien nos pide o nos indica algo y decimos no y no lo hacemos, entonces eso significa rebelión, estar en contra. De ser exactamente todo lo contra. Ese es rebelar. Ok, vamos entonces avanzando. Este es el punto 5. En el punto 5 dice que en el versículo 6 describe el pecado como la tendencia a. El pecado como la tendencia a. Vamos entonces a ver el versículo 6. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, esta la resalté aquí, dice que todos nosotros nos descarriamos. ¿Qué es lo que necesitamos poner? Dice, describe el pecado como la tendencia a, ¿cómo está? Descarriarnos como ovejas. Y luego dice ahí, cada cual se apartó por su camino, ¿verdad? Bueno, descarriarnos. Esa sería la respuesta allí. Dice, las ovejas suelen andar buscando pasto y por lo tanto andan lejos del pastor, se pierden y se meten en problemas. Pecar no es solo rebeldía abierta, sino es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer lo que Dios quiere. Yendo por nuestro propio camino, aparentamos andar bien, pero más tarde nos vamos a encontrar completamente perdidos. Nuestro camino nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a reflejar actitudes no saludables y a cometer hechos inapropiados. En el mismo pasaje vamos a verificar entonces, en el mismo pasaje dice, ¿cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? ¿Cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? Decíamos en el texto aquí, pues que nos descarriamos y que cada cual se apartó por su camino, pero la pregunta aquí es ¿cuántos de nosotros? Y aquí lo podemos leer, todos nosotros. Eso me hace recordar cuando dice el texto no hay justo ni a uno, no. Todos a una hemos pecado y por lo tanto todos nos hemos descarriado y nos hemos apartado por nuestro propio camino. Ok, entonces si queda esa respuesta, todos. Ok, en el punto número 7 dice allí, ¿qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino correcto? Según los versículos 6 y 7, ese mismo en el que estamos ahorita leyendo, la siguiente parte es la que nos estaría dando. Dice, cada uno se apartó por su camino, dice, más Jehová, como dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en la siguiente versículo, el versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Si ustedes recuerdan, cuando era entrevistado, llevado a el Sanedrín y luego fue llevado con Pilato y luego fue llevado con Herodes,
creo que ya para cuando Herodes, a Pilato sí le respondía algunas cosas. Ya cuando fue llevado para como Herodes ya no abrió su boca para nada. Me acuerdo que Herodes estaba tan emocionado que quería que le contara, que le dijera y quería verle hacer un milagro, por ahí dice uno de los evangelios. Pero el Señor Jesús no abrió su boca y no contestaba. Ya no contestó nada a partir de ese momento en que recuerdo haberlo leído. Entonces no abrió su boca y dejó que hicieran lo que ellos tenían. Sabía que este era el camino, que esta era la acción necesaria y no vio la manera de poder evitarlo él mismo. Se quedó llevando el proceso que debía ser llevado. Ok, vamos adelante. Aquí dice, en el texto, dice en resumen, decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como el que dio su vida como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo. Sabemos que nosotros éramos los que pecamos y que necesitábamos pagar con muerte esa deuda. Entonces, aquí vamos a hacer un alto y nos preguntémonos, como subtítulo ahí, el pecado y yo. ¿Cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? Por lo general he caminado y hay 3 respuestas. El primero es por mi propio camino. O sea, en lo general he caminado por mi propio camino. En el segundo, por lo que Dios me ha trazado. Y en el tercero, no estoy seguro. Cada uno vamos a tener que enfrentar y hacer enfrentarnos a nuestra propia conciencia y vamos a ver si alguna de estas en alguna de estas nos encontramos. Entonces, contestando esa primera, vamos a la siguiente. ¿En qué manera se revela el pecado en mi vida? El pecado en mi vida, y aquí le vamos a colocar en este. Yo quisiera mencionar una nada más de las características que me doy cuenta de que a mí me molestan mucho las mentiras, pero me he dado cuenta que cuando estoy en una conversación o en una situación en la que tengo temor de qué es lo que voy a responder, sin quererlo ya estoy mintiendo. Por no quedar mal, porque me vaya a perjudicar con lo que diga, las razones y excusas que tenga para no haber dicho las cosas como son, siempre ahí caí, en esa mentira. Entonces, por decir, cada uno pongámosle en qué manera se revela el pecado en nosotros. Hay otros que nos duele por otra forma. Dice que cada uno cojeamos por diferente pie, cada uno por su propio pie, cojamos de un pie de nuestro propio pie. Y yo pongo como ejemplo este que les estoy comentando en mí. Cada uno tome su tiempo y vea que puede sincerarse con esta respuesta. Dice, medite en su condición de persona caída y en el gran sacrificio del Cordero que hizo todo lo posible para rescatarle. Claro que en cuanto sucede que me doy cuenta, he de ir y ser claro con Dios y decir que Él tiene que ayudarme, perdonarme, ayudarme a evitar la siguiente vez y aunque me repercuta perjuicio, lo que sea, que no tenga que vivirlo otra vez, sobre todo por esa sensación de culpa que no se va, y no se va del pensamiento. Dicen que el pecado trae en sí mismo un castigo que a veces es la culpa, pero Dios puede perdonarnos no solo del pecado mismo, sino de la culpa misma del pecado y nos puede dar la paz en el corazón cuando ya hemos llevado a Él nuestras faltas para pedir el perdón. Avanzamos. Dice el Cordero en el porvenir, hacia un futuro. ¿Cómo vemos a este Cordero? Tengo varias imágenes aquí, voy a empezar de este lado, la número 8.
Dice en Apocalipsis 12, del 10, los versículos 10 al 11, habla de un tiempo futuro en el cielo, cuando los creyentes tendrán victoria sobre Satanás. ¿Qué es lo que nos da la victoria sobre el diablo? Lo que vamos a hacer es ir al texto y vamos entonces, Apocalipsis 12 del versículos 10 y versículos 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador sabemos que es Satanás. Él siempre va a estar diciendo todo lo que nosotros hacemos mal para que Dios se dedique a nosotros a castigarnos, ¿no? Entonces nos va a acusar y va a decir lo que estamos. Él mismo nos incita igual, pero nosotros tenemos nuestra propia tendencia, etcétera, etcétera, ¿ok? El versículo que responde a cómo es vencido este Satanás es este. Dice Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo resumiría este pasaje en: viene Satanás y está acusándonos delante de Dios, pero Dios, Jesucristo es nuestro abogado en el cielo. Entonces le dice, sí, es cierto, Él está haciendo esto, pero Él ha confiado en la sangre del Cordero que yo he provisto para el perdón de sus pecados. Y ellos ya han confesado, yo diría así en estas palabras, ellos ya han confesado que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ellos ya han confesado que han creído en mí. Por lo tanto, ellos, dice, menospreciaron su vida y menospreciaron su vida hasta la muerte. Se entregaron a pesar de ante el señorío de Cristo. ¿Se fijaron? Entonces, volviendo a nuestro manual, ¿cuál sería? Dice, ¿qué es lo que nos da la victoria sobre el diablo? Lo que tenemos entonces, dicen que han vencido, voy a resaltarlo por aquí, por medio de la sangre del Cordero. Si nosotros nos queremos enfrentar a Satanás, jamás vamos a poder vencerlo, porque estamos hablando de que él también ha logrado tener superioridad en diferentes ámbitos de nosotros. Pero lo que sí es que todo lo que él había logrado establecer antes de la venida de Cristo a la tierra, Cristo lo ha logrado a través de su sangre. Así que él ya no puede hacer más. Hay una expresión cuando se dice que alguien está haciendo tanto escándalo porque esto y aquello, cuando sabe que ya no puede salir victorioso. Le llaman patadas de ahogado. Y esta es la condición de Satanás. Está en una condición de alguien que está dando patadas de ahogado porque ya no puede retroceder el tiempo para deshacer lo que ya fue consumado. Entonces, contentos, felices porque tenemos ya con qué Él es vencido. Ok, vamos adelante. En el texto, en el manual, ahora nos está presentando el manual. Es la pregunta número 9. Vamos a la pregunta 9. Sí, con la pregunta 9 podemos revisar el dibujito que tenemos aquí porque es el mismo texto con el que se responde. Dice, ¿quiénes son los únicos que tendrán la entrada al cielo? De aquí del capítulo 12 nos pasa al capítulo 21 de Apocalipsis y lo vamos a leer el texto. Lo que yo les voy a pedir que hagamos es que nos ubiquemos un poquito en el contexto de este texto. Aunque nos está pidiendo el versículo 27, yo voy a pedirles que chequemos el versículo 1 y el versículo 2, que es de donde más o menos empieza el párrafo
a describir estos detalles. Entonces dice así el versículo 1 del capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo. Acuérdense que es Juan. Juan está hablando en el Apocalipsis. Él fue el profeta que estuvo recibiendo todas estas visiones. En el exilio, de hecho, estaba fuera de su tierra. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Okay? El siguiente versículo, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cuando vemos estas condiciones físicamente hablando, dice que todo aquello pasó, la primera tierra, y esta era una nueva tierra, un nuevo cielo, y empieza el escenario, nueva tierra, nuevo cielo, y luego ve descender una nueva Jerusalén, es una ciudad. En el transcurso de ese texto, hasta llegar al pasaje del versículo 27, menciona que esta Jerusalén es como el nuevo santuario. Bueno, el santuario, así como en su momento David quiso construir un templo para que ahí el nombre de Dios reposara y todo aquel que acudiera y hablara a Dios en ese lugar estaría como dirigiéndose, estando en la presencia de Dios y dirigiéndose. Entonces, en esta escena, Jerusalén es como el nuevo santuario, pero como un acto simbólico. Esa nueva Jerusalén estaría representando la presencia de Dios en medio de su pueblo. De hecho, habla como que Dios es la luz de todos y que no hacía falta que el sol iluminara ni nada porque la misma luz de la presencia de Dios iba a iluminar a todos. Entonces, esta nueva Jerusalén se representa más como un santuario de simbolismo diciendo, ¿sabes qué? Dios está en medio de nosotros. Nosotros estaremos en esta nueva tierra, en el cielo, con la presencia de Dios y Dios con nosotros. Este es el contexto. Entonces, en este versículo 27 del capítulo 21 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ninguna condición pecaminosa, gracias a Dios, que en la glorificación no batallaremos ni con la mentira ni con abominaciones, porque ya hemos sido rescatados y glorificados para que nuestro cuerpo ni nuestra humanidad nos lleve a querer pecar. Ya estando en el cielo, entonces antes es que necesitamos prever que nuestra condición está en vida eterna y no en muerte y condenación. Porque si nuestra condición está en muerte y condenación y vamos al cielo o queremos llegar a la presencia de Dios para ser valorados, como cuando decíamos en el ejemplo, si voy a la presencia y le digo y me pregunta Dios qué hago, dime por qué razón te debo dejar entrar, entonces si yo llego a la puerta y en mi condición, pues Dios me va a ver así, miren, como una persona inmunda, una persona que hace abominación y mentira, pero gracias a Dios, en Cristo ya no tengo esa condición, porque Cristo me ha quitado esa culpabilidad y me ha hecho justificar, que es decir, aparecer como justificado o justo delante de Dios, aunque mi condición no sea así, pero Él es el instrumento usado para que mi condición ya sea diferente ante la presencia de Dios. Entonces aquí la respuesta la vamos a tener. Vamos al manual para checar cuál es la respuesta. Dice, ¿quiénes son los únicos que tendrán entrada al cielo? ¿Ok? ¿Quiénes son los únicos que tendrán entrada al cielo? Y el pasaje, como lo habíamos estado viendo, dice aquí dice, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es algo importante para nosotros que necesitamos estar inscritos en el libro de la vida del Cordero, y el Cordero es el Señor Jesús.
El acto que Él realizó es la clave para poder tener nuestro nombre en este libro. Por eso, ahora sí me voy al dibujito que tenemos aquí de este lado. Dice, ¿quién entrará al cielo? Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, según Apocalipsis. Entonces aquí habla de un libro y esta es la pregunta, ¿está inscrito en el libro de la vida? Ok, y aún así la voy a dejar en pausa porque avanzando al siguiente texto, vamos adelante, ya estamos casi llegando al final. Dice, en la pregunta 10, ¿cuál es el destino de aquel que no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida? Si ustedes se fijan, empezamos en el capítulo 12 y luego pasamos al 21 y luego nos regresamos al 20. Yo en mi cronología muy de tipo científico, donde lo hago todo como pruebas, como muy reglamentado, muy cronológico, soy muy de pronto muy así. Entonces yo diría, no, es que tendríamos que analizar, más bien tendríamos que analizar el texto de primero el capítulo 20 y luego el capítulo 21, pero igual, el orden de los factores no altera el producto, por ahí hay una frase en matemáticas que se usa, y entonces vamos a analizar esto. Entonces aquí en este otro dibujito dice, ¿y el que no se halló inscrito en el libro de la vida? Ok, entonces, aunque el texto es antes, lógicamente que es algo que se puede aprovechar en esta reflexión. Vamos a ver el texto. El texto nos sitúa en Apocalipsis 20. El asunto aquí es que necesito un poco de contexto, ¿ok? Y para ese contexto yo quiero usar el versículo 12, Apocalipsis 20, 12, donde dice Juan, este es el que está narrando esta visión, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí lo que podemos entender es que no hay un solo libro. Aquí habla de libros. Entonces, todas las personas ante la presencia de Dios. Y los libros, todos los libros fueron abiertos y dice que todos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en esos libros. Habla de plural y de plural. Quiere decir que todos fueron juzgados por las cosas escritas según sus obras. Yo lo que también puedo entender es que yo como creyente no me voy a librar de empezar el juicio por lo que encuentren en estos libros. Para empezar, van a abrir el libro y se van a ver todas las obras que yo estuve haciendo ahí, buenas, malas, de todas las características que yo haya hecho. Lo único que sí vamos a darnos cuenta es que creo que en alguna parte de mi vida que yo recibí a Cristo, esas obras me imagino que van a tener otro tipo de sucesos. Yo quiero imaginar que así es, porque cuando yo empecé a darme cuenta de la vivencia de Dios y Jesús en mi vida, mis anhelos cambiaron. Entonces las obras que yo estuve realizando tuvieron otro tipo de anhelos. Y de hecho la Biblia dice que todas esas cosas buenas Dios nos las puso para que nosotros anduviéramos en ellas, es decir, realizáramos esas obras. Entonces yo estoy entendiendo que por ahí esas mismas obras pues van a ser una consecuencia de lo que Dios mismo hizo. Pero, aquí viene la parte que creo y entiendo. El libro de la vida. Y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces, este libro de la vida es el que anota el nombre de todos aquellos en el momento en que decidieron seguir a Cristo, aceptar a Cristo y recibir el perdón de Cristo. Entonces, el libro de la vida, libros de las obras que se hacen,
pero el libro de la vida. El libro de la vida. Ok, entonces, ¿qué dice el libro de la vida? Dice aquí, ahora sí vámonos al versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, si me podrán venir y el acusador decir todo lo que quiera decirme y ahí va a quedar registrado en el libro, en los libros. Pero es importante este libro, que ya vimos que se llama más adelante el libro de la vida del Cordero, donde el Señor Jesús por su sangre, ahora sí que quisiera pensar que es la misma tinta que usó para poder decir aquí, va el nombre de Rebeca Hernández. Y ella ya está contada dentro de la vida que yo le ofrezco. Pero los que no, dice que fueron lanzados al lago de fuego. Entonces es algo que tenemos que estar conscientes. Existe el infierno y se representa como un lago de fuego y rápido vino a mi mente un volcán que su lava está incandescente, fuego. Recuerdo haber estado también en un municipio de Morelia, los azufres así le llamaban, en donde había como una especie de balneario y un lugar en donde se podía usar el azufre, y recuerdo que era caliente y se podía poner en la piel y hacer tratamientos. Fue en un congreso de jóvenes, recuerdo ese. No recuerdo haber estado en ese contacto con el azufre, pero así se le llamaban los azufres. Y recuerdo que esas eran las condiciones. Entonces existe el infierno y es como un lago de fuego. Y algo que también recuerdo haber escuchado recién en estos días de contingencia a un predicador desde mi juventud que lo escuché, en donde nos hacía claridad de que aún los incrédulos estando en la misma condición del fuego no van a tener cambio de pensamiento, no van a tener su cambio de conciencia, que es de que yo decía que importante es la conciencia de que las cosas están mal y de que queremos salir de esa condición. Entonces la condición de nuestra conciencia también es algo importante. Decía la otra vez, es importante que tengamos en cuenta la condición de nuestro espíritu. Y yo quisiera resaltar en esta lección la condición de nuestra conciencia. Estar conscientes de en qué posición y en qué condición estamos, en qué situación estamos desde nuestra mente y reconocimiento, nuestra conciencia, estar conscientes de qué importante es. Volvemos pues a nuestro manual. Dice ahí entonces, ¿está usted escrito? Vuelvo a la pregunta que estábamos haciendo anteriormente. ¿Está usted escrito en el libro de la vida? Que no lo dejemos en saco roto. Hay que estar escritos, hay que hacer. Podemos estar inscritos si ofrecemos la sangre del Cordero para que perdone y lave nuestras faltas y nuestros pecados y nuestra condición de nuestra mente para limpiarnos y poder permitirnos servir a Dios. Por eso lo podemos hacer desde hoy y no esperarnos a estar en el cielo. Estando en la tierra podremos ser limpiados en nuestra mente, en nuestros pensamientos y nuestras intenciones y deseos de servir al Señor van a ser válidos en este tiempo. Vamos adelante, dice ahí, otro alto para reflexionar. ¿Está usted apuntado en el libro de la vida? Con toda sinceridad y honesta, aunque yo dijera lo contrario, ni siquiera es porque yo lo quise, mi respuesta aquí es sí. Porque yo sé que es un regalo de Dios que me dio porque Él mismo me dio la fe. Si usted pone no o no estoy seguro, entonces, ouch, aquí viene. ¿Hay algo que lo detiene poder estar apuntado allí? ¿Qué es? Acuérdese, la conciencia de la falta es necesaria para responder aquí. Estoy consciente de que me falta y me falla.
Es importante reconocerlo. Ok, es importante. Ponga ahí la respuesta. La siguiente pregunta, ¿cómo puede uno inscribirse en el libro de la vida? En el libro de la vida del Cordero. Acuérdense, es una de las cosas que desde la lección pasada hemos visto. Necesitamos hablar con Cristo. Necesitamos decirle a Cristo que Él haga posible ese hecho. Dice, se puede usar la siguiente oración para inscribirse en el libro de la vida del Cordero. Insisto mucho en lo que quiero decirle. Si usted ya le pidió a Cristo que entrara a su corazón y lo gobernara, ya no necesita volver a hacer esta oración cada vez que alguien se lo ofrece, porque es algo que usted ya hizo y debe estar consciente de eso. Ahora, quienes no lo han logrado tener esta seguridad, a ellos va dirigida esta oración. Vamos a leerla. Cada persona que no lo ha hecho, tome estas palabras como su propia oración hacia el Señor Jesús. Tome estas palabras como que se las está dirigiendo. Este es un buen momento para hacerlo. Ok, hágalo cerrando sus ojos y le puede seguir las palabras que aquí se leen. Señor, me doy cuenta que he caminado en mis propios caminos. Hay veces que te he ignorado, creyendo que iba bien. Había otros tiempos cuando no quería hacer las cosas a tu manera, sino a la mía. Con todo esto, me había perdido del camino. Sé que mis pecados son muchos y que no tengo nada para ofrecerte en pago por ellos. Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido. Gracias por mandar a Jesucristo como un cordero, un sacrificio perfecto y suficiente por mis pecados. Creo que Él murió por mis pecados y que resucitó. En este momento lo acepto como el cordero que dio su vida en sacrificio por mí. Gracias por perdonarme y darme la vida eterna. Entonces, ahora sí que si fuera una carta, sinceramente, y uno que antes estaba perdido. Es decir, la condición cambia, pero es importante que lo haga con sinceridad. Aquí termina nuestra lección. Lo único que vamos a hacer es hacer una oración para despedir y esperamos vernos en otra ocasión. Padre, te damos gracias porque hemos llegado al término de esta lección. Gracias, Señor, porque tú preparaste a Jesús, nuestro Señor y Salvador, como el Cordero que tendría que derramar su sangre por nuestros pecados. Gracias, Señor, te damos porque en nuestra limitación de mente y de conocimientos entendemos, en cada paso que damos vamos abriendo nuestra mente a un nuevo conocimiento tuyo y ahora entendemos que no fue algo que sucedió como una causa a raíz un efecto a raíz de una causa. No enviaste a Jesús, al Señor Jesús al mundo en el sentido de haber subsanado un problema, sino que ya lo tenías planeado desde antes de la fundación del mundo. Así como sabemos que tú nos has preparado a nosotros, nos has permitido tener luz, tener vida y llegar al conocimiento tuyo, tener vida espiritual, gracias a la fe que has puesto en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Y sabemos que tú estás ofreciendo de manera gratuita venir y comer y comprar sin dinero, simplemente con extender la mano y recibirlo. Padre, si en estos días la escasez de la provisión del día a día se está dando, pensándolo en lo espiritual, Padre, tú nos estás ofreciendo todo el alimento de nuestra alma. Haznos conscientes de que este es el momento de salvación y que no lo dejemos pasar. Te pedimos por aquellos que han de escuchar este mensaje y que aún no te conocen, y por aquellos que han dejado pasar la oportunidad de conocer a Jesucristo de manera personal en su corazón. Abre su mente, abre su corazón, Padre. Permítenos afrontar los pasos siguientes de la temporada en la que estamos en contingencia y también del crecimiento al que hemos de ir avanzando día a día. Te pido por
cada uno de los que nos acercamos día a día a estudiar de ti, de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú quisiste ofrecerte en rescate por nosotros, y gracias porque por el poder tuyo has vencido la muerte y nos has permitido vencer la muerte también. Y no importa que Satanás esté dando pataleadas y pataleadas, porque como decíamos, es el dicho, ya son de ahogado, él ya está vencido. Y haga lo que haga, no nos podrá separar de tu mano. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.